aviso donde están los links de todas los mensajes también se graban, sí. Bueno, jueves 11:30. Ya después comparto el link, pero está en el aula virtual. Comenzamos. ¿Por qué es importante estudiar la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa fue un cambio clave, importantísimo y de vastas consecuencias para Francia, para Europa y a nivel global. ¿Por qué? Porque, de hecho, en Francia, la Revolución Francesa va a desarmar el antiguo régimen, va a desarmar el absolutismo y también va a transformar a Francia en un Estado moderno, por una parte. Además, la Revolución Francesa va a implantar, primero, con el dominio de la burguesía en la primera etapa, el modelo de libertad económica y de una monarquía parlamentaria, perdón, una monarquía constitucional, según las ideas de filósofos como Voltaire y Montesquieu. Quiero aclarar que son filósofos que van a influenciar mucho en esa primera etapa de la revolución, las ideas de los filósofos. No quiero decir, esos filósofos luego fallecen, pero sus ideas van a tener una amplia influencia en esa primera etapa. Y luego, por un proceso de radicalización de grupos políticos, por la crisis económica, por la guerra y por la reacción de los sectores nobiliarios, es decir, nobles, la revolución se radicaliza y se pasa a una etapa de república, donde se lo ejecuta al rey, y finalmente los jacobinos van a experimentar con las ideas de Rousseau de igualdad social y también van a implantar una fuerte centralización política. Es el momento como más radicalizado de la Revolución Francesa. Claro, destruyó el feudalismo, sí, y el sistema económico tradicional, por supuesto. Sí, el proceso de la revolución no es tan extenso. En realidad, nosotros lo vamos a ver de 1789 a 1795. De todo modo, después voy a explicar eso que planteó usted de 1799. No lo explico. Bueno, entonces, y por otra parte, la Revolución Francesa tuvo alcances globales, tuvo alcances por la difusión de los textos, por la difusión de las ideas que circulaban a través de barcos, se enviaban por medio de libros, por medio de viajeros que llevaban textos que a veces estaban censurados y prohibidos. Va a influenciar en vastas regiones del mundo atlántico, por ejemplo, América, en las independencias hispanoamericanas, y también, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, el primer movimiento de independencia de la India, recordemos que la India era una colonia inglesa, con Raham Roy, va a tener influencia de las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. O, por ejemplo, en el Río de la Plata, lo que ya lo explicamos al pasar, como un grupo de pensadores, de estudiantes universitarios, como por ejemplo Moreno, que estudió en la Universidad de Chuquisaca, o Castelli, van a leer esos textos y se van a identificar con el proceso de la Revolución Francesa, y Moreno y Castelli especialmente con los jacobinos, que es un grupo que se radicaliza en la Revolución Francesa. Bueno, vamos a comenzar muy brevemente a explicar cuál es la situación de Francia y de Europa en este periodo. En este periodo del siglo XVIII se termina cristalizando y formando lo que se llama el antiguo régimen. Un proceso que duró prácticamente 3 siglos, ¿no es cierto? Ya ese antiguo régimen se venía formando en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII se termina de formar en toda Europa, excepto Inglaterra. Excepto Inglaterra, en los reinos de Europa existía un fuerte antiguo régimen. En Inglaterra
ya explicamos, la nobleza dominaba, porque dominaba la economía, la política, pero las actitudes de la nobleza en Inglaterra, por lo menos una parte de la nobleza, eran mucho más dinámicas. ¿Mm? En cambio, en los antiguos regímenes de Europa, eran, de la Europa continental me refiero, ¿no? Eran como fósiles. ¿Mm? ¿En qué sentido? El término antiguo régimen es un término peyorativo. ¿Quién lo creó? Los filósofos de la Ilustración decían, el antiguo régimen debe ser desarmado para que surja una sociedad de individuos iguales, libres, de acuerdo a la teoría de los derechos naturales, ¿recuerdan? Por lo tanto, fíjense cómo en Francia ese antiguo régimen implicaba una sociedad estamental, una sociedad de tres estamentos, muy rígida, con escasísima movilidad social, prácticamente nula, y donde había un dominio colectivo del clero y la nobleza. Vamos a explicar brevemente cada uno. El primer estamento era el clero, el estamento superior. La iglesia dominaba y controlaba la educación, los hospitales, las obras de caridad, dominaba la cultura y estaba unida al rey, porque la iglesia justificaba el poder sacral del rey, y a su vez el rey defendía la unicidad de la religión católica dentro de Francia. Por lo tanto, espada y cruz estaban unidas en el antiguo régimen. Entonces, fíjense que la iglesia además poseía el 10% de la tierra de Francia en vastos territorios, monasterios, y también poseía tierra de cultivo dentro de Francia. Eh, por otra parte, administraba el diezmo, que había sido creado a fines de la Edad Media, y entonces los campesinos, los burgueses y muchos artesanos debían pagar el diezmo. Y como dice aquí la alumna en el chat, eran privilegiados porque no pagaban impuestos. Y como saben ustedes, como yo también lo dije al pasar, la iglesia también defendía la unicidad de la religión, es decir, la idea de que era un crimen eh, cualquier ritual o actitud que no esté contemplada dentro de los rituales, en este caso católicos. Recordemos que en el sur de Francia existían los hugonotes, con H, que eran cristianos, pero protestantes, eran de la rama calvinista. Y también había minorías religiosas dentro de Francia que no tenían ningún derecho, como los judíos, y practicaban su religión, pero no tenían ningún tipo de derechos dentro de Francia. Y ya hablamos también de todo esto en la primera clase de transiciones, perdón, en la segunda clase de transiciones, como también durante 3 siglos de esa transición del feudalismo al capitalismo, luego que surja la reforma, en todo ese periodo, es donde se incrementan las persecuciones dentro de cada reino contra herejes, es decir, practicantes de otra religión. Y también, como ya les conté, la caza de brujas, es decir, la persecución contra mujeres acusadas de brujería, y también de minorías religiosas como los judíos, especialmente en el caso de España y Portugal. Bueno, entonces, la iglesia tenía ese enorme peso específico dentro de Francia y se dividía en el alto clero y en el bajo clero. El alto clero, obviamente, eran abates, obispos, clero regular. El bajo clero, básicamente eran sacerdotes de parroquias pobres que tenían un estilo de vida muy cercana al de los campesinos de la región, el bajo clero. Sí, ya llegamos al sector popular, ya vamos a avanzar a ese punto. Bueno, el segundo estado, el segundo estamento, la nobleza. La nobleza dominaba colectivamente
la política y la sociedad. ¿Por qué? Porque la nobleza, ellos decían ser de sangre superior y descender de los francos. Por eso tenían la preeminencia dentro de Francia. Por una parte, tenían un dominio sobre la tierra, eran propietarios de tierra, claro, exacto, tiene que ver con la pureza de sangre. ¿Por qué? Porque como dicen algunos historiadores, por ejemplo, hay un estudio de Foucault sobre esto, que ese concepto de sangre nobiliaria tenía, como, está en el origen, ahí está el origen del racismo. Es decir, para muchos autores, ese concepto de sangre superior de los nobles, de esa preeminencia que venía de la sangre, ya tiene que ver con una genealogía del racismo, podemos decir. Bueno, entonces, claro, se decía sangre azul, exacto, así literal, así literal. Entonces, la nobleza, que por supuesto descendían de los viejos señores feudales de la Edad Media, quiero aclarar eso, ¿no? Bueno, esa nobleza poseía la tierra, aproximadamente un 40% de la tierra de toda Francia, y además tenían cargos del Estado, eran generales del ejército, muchos de ellos pasaban a ser, mediante la vocación religiosa, pasaban a ser también dignatarios de la iglesia, y a la vez, justamente aquí lo dicen en el chat, la nobleza de toga eran los que eran funcionarios del Estado, y especialmente la nobleza de toga se dedicaba porque conocía las leyes, las antiguas leyes fundamentales del reino, así le llamaban, que eran leyes orales que luego pasan a ser escritas. Sí, adelante. Lo que usted decía de que los nobles ocupaban cargos militares, no sé si era, tenía entendido que era mientras más se pagaba, más un mayor cargo militar se tenía, o estoy mal. No, 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 en realidad era así. La nobleza, como ya tenía el oficio de las armas, no era con cuanto más se pagaba, mayor cargo se tenía. No, no es que la nobleza pagaba para nada. La nobleza de por sí tenía el oficio de las armas, que provenía de una cultura del feudalismo, recuerda. Por lo tanto, el poseer armas y poseer caballos y dedicarse a los torneos ya le daba a la nobleza el ejercicio para que sus hijos, sus nietos entren a la carrera militar. Y no entraban como soldados rasos, entraban directamente a los cargos superiores del ejército, por una parte. Y por otra parte, recordemos que la nobleza, además, ocupaba esos cargos de generales del ejército y también en las fuerzas navales de guerra, justamente por ese oficio y esa cultura que provenía del fondo de la Edad Media. Mucho de esto tenía que ver con la Edad Media. A ver, el cargo, claro, por supuesto, eran hereditarios, por supuesto que sí, exacto. Entonces, y además, la nobleza colectivamente, especialmente, algo que justo lo estaba por decir y no lo dije, integraba los parlamentos. Ahí está, los parlamentos. Por favor, no confundir los parlamentos en Francia con el Parlamento de Inglaterra. No tienen nada que ver, nada que ver. Los parlamentos en Francia son instituciones que administran la justicia en primera instancia. ¿Se entiende? Por lo tanto, antes de que llegue a la corte del rey, los parlamentos eran una instancia de la justicia. Por lo tanto, la nobleza de toga integraba los parlamentos y administraba la justicia en toda Francia. ¿Mm? Ese poder, es decir, tenían un enorme poder. No sé si están percibiendo esta situación de la cual estamos describiendo. Y por otra parte, desde el punto de vista económico, la nobleza, al poseer la tierra, le cobraba renta a los campesinos. Es decir, que le cobra la renta al campesinado
y eso permite el mantenimiento de la nobleza por la renta que percibía de miles y miles de campesinos. Y finalmente, 4.000 familias nobles, que eran algunos emparentados con el rey. Recordemos que la dinastía que gobernaba Francia en esta época son los Borbones. Otros no, vivían en el Palacio de Versalles, un palacio cercano a París, que era un palacio muy lujoso, construido con ese palacio, con las rentas que provenían del tráfico de esclavos. Bueno, y ahí integraban la corte del rey. Eran los consejeros del rey, y por otra parte se dedicaban a una vida de lujo, de torneos de competencia, y además ahí se exponían obras de arte en el palacio. Obviamente imponían algo así como el gusto estético y además el poder de ser consejeros del rey. Era la flor nata de la nobleza en el Palacio de Versalles. Bueno, vamos ahora al tercer estado. El tercer estado, sí, las banalidades, eso ya voy a explicarlo un poco más adelante. Está muy bien lo que dice usted, ¿no? Es perfecto. Que lo que dice aquí la alumna, justamente, está bien, yo lo estaba por explicar un poquito más adelante, pero está bien que usted se adelante. Muy bien. Porque en realidad la nobleza le cobra renta a los campesinos por la tierra que el campesinado ocupa. Ahora bien, a fines del siglo XVIII, la nobleza tiene una reacción en muchos lugares de Francia, especialmente en el norte de Francia, y trata de introducir, digamos, viejos derechos feudales que no existían. Es decir, a ver, costumbres que provenían de la época feudal. Básicamente va a tratar de reintroducir las banalidades, que eran monopolios de explotación feudal. Es decir, por ejemplo, en algunas regiones tratar de presionar a los campesinos para que trabajen algunas horas gratuitas para los nobles. En otros casos era monopolios como por ser el monopolio de la cocción del pan, el uso del molino, entrega de parte de las palomas que criaban los campesinos, etc. Todas esas costumbres llamadas banalidades se tratan de reintroducir a fines del siglo XVIII. Está bien lo que dijo usted, muy bien. Vamos al tercer estado, que era el más numeroso, porque era integrado por la burguesía, por los campesinos y por los artesanos y los pobres urbanos. Es decir, era prácticamente el 87% de Francia, de la población francesa, que ascendía a 25 millones de habitantes en esta época. Entonces, vamos a empezar por el campesinado más numeroso. El campesinado sostenía con el trabajo arduo de sol a sol a los estamentos superiores, porque el campesinado pagaba una triple renta. La renta de arriendo al noble, el impuesto al rey y el diezmo a la iglesia. Por lo tanto, la mayor parte de los campesinos, excepto el sector de campesinos propietarios, el resto de los campesinos, que eran prácticamente el 90% de los campesinos, vivían en la miseria. La expectativa de vida rondaba los 40 años. Trabajaban de sol a sol. Y el campesinado, ese campesinado justamente, percibía que lo que existía en el campo era lo que ellos llamaban feudalismo. Así le llamaban directamente. Si bien no estamos en la época feudal, pero esa triple renta que debían pagar los sometía a una condición en la cual en el campo en Francia todavía existían lo que se llama relaciones de producción feudal, por ese sometimiento del campesinado
y la pobreza colectiva del campesinado. Bueno, vamos a explicar ahora la situación de la burguesía. La burguesía es el grupo más dinámico de esta época. Por una parte, fíjense, hay una burguesía que estaba como, digamos, fusionada con el antiguo régimen. No le interesaba ningún cambio. ¿Por qué? Porque esa burguesía, por ejemplo, era la burguesía de financiera. Eran bancos que adelantaban dinero para las guerras, financiaban el ejército, financiaban los barcos de guerra, financiaban las compañías navieras, adelantaban dinero al rey y luego el rey les daba la concesión de los impuestos para el cobro de impuestos en diversas regiones. Esa burguesía estaba conforme con el antiguo régimen y ganaba dinero con el antiguo régimen, esa burguesía financiera. Y también había una pequeña parte de la burguesía que tenía aptitudes nobiliarias. ¿Esto qué es? Tratar de comprar títulos de nobleza y comprar tierra como una forma de ennoblecimiento. Esa burguesía tampoco quería ningún cambio. Ahora bien, el grueso de la burguesía, que eran los comerciantes, los funcionarios públicos, había muchos funcionarios públicos, y además los profesionales, notarios, abogados, boticarios, médicos, sí estaban disconformes con el antiguo régimen. Muchos de ellos leían los textos de la filosofía de la Ilustración, empezaban a tener posiciones críticas con respecto al rey y el antiguo régimen. Por otra parte, tenemos que decir lo siguiente: el siglo XVIII es un siglo de crecimiento económico en Europa y en el mundo colonial. Aumenta la población, aumenta el volumen del comercio, aumentan levemente los precios, y entonces la burguesía comercial se fue enriqueciendo. Ya lo venía haciendo desde el siglo XVII, pero ahora hay un salto hacia adelante en la acumulación de capitales comerciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sur de Francia y en las regiones costeras, digamos, en ciudades como Nantes, Burdeos, Marsella, había una burguesía que se dedicaba al armado de barcos y al comercio marítimo. Básicamente, exportaba manufacturas e importaba, ¿qué? Materia prima, básicamente azúcar. Básicamente azúcar. Y el azúcar era un subproducto ¿de qué? ¿De qué sistema colonial social? ¿Quién me lo puede responder? Y ya lo explicamos esto en la clase de transición y en la clase de revolución industrial. ¿De dónde venía el azúcar? Básicamente, ya que estamos en una provincia azucarera. De la mano de obra esclava. Perfecto, perfecto. Justamente el primer capitalismo colonial, el primer mercado mundial, esa es la respuesta correcta. El primer mercado mundial que se fue esbozando desde fines del siglo XVI en adelante era un mercado colonial basado en gran parte en la esclavitud, en el sistema esclavista. Entonces, las compañías navieras de las potencias europeas recurrieron a la costa de África para traficar esclavos hacia América a cambio de materia prima. Azúcar, algodón, tabaco, índigo, etc. Entonces, esa burguesía se fue enriqueciendo con el tráfico de esclavos y el azúcar, justamente la burguesía francesa, y también exportando manufacturas artesanales. Bueno, entonces, esa burguesía, ¿qué percibía la burguesía comercial, no solamente del sur, sino la burguesía de toda Francia? La burguesía comercial, ¿qué percibía? Que el antiguo régimen era obsoleto. Porque si miramos un mapa de Francia, ahí tengo para compartir imágenes después para que vayamos viendo, Francia se subdividía en circunscripciones administrativas que eran casi irracionales.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, varias regiones de Francia estaban bajo circunscripción de las llamadas gabelas o aduanas internas. Es decir, para llevar productos de una región a otra había que pagar varias aduanas internas. Por otra parte, había comerciantes, gremios artesanales, y claro, aumentaba el costo del intercambio y reducía los márgenes de ganancia. Fíjense, pa- eh, eh, no solamente las aduanas internas, sino que también el rey había ido otorgando a lo largo del tiempo monopolios a ciertos gremios artesanales de las ciudades, comerciantes, para el monopolio del comercio de trigo en tal región. Es decir, ningún comerciante podía comerciar trigo ahí. Es decir, había reglamentos, aduanas internas y muchos monopolios, y eso chocaba con la idea burguesa comercial de la libertad económica, de la acumulación de capitales y de la racionalidad administrativa. Ese es el concepto clave. ¿Por qué la burguesía se fue poniendo en contra del antiguo régimen en todo este periodo? Claro, por eso, la burguesía comercial globalmente. Y también, ya lo dijimos antes, la burguesía profesional, de los profesionales también, y también los burgueses que eran funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque esos grupos, los burgueses que eran profesionales y muchos funcionarios del Estado, leían libros, leían textos. Y ya vamos a ver enseguida cómo los libros, los textos filosóficos, fueron una causa directa de la Revolución Francesa. Por otra parte, por ejemplo, el sistema de pesos y medidas. En algunas regiones de Francia, una cantidad X de trigo o de azúcar tenía un peso. No había un sistema unificado de pesos y medidas. Y en otra región de Francia tenía otra unidad de medida. Es decir, eh, había una irracionalidad en los intercambios, justamente porque no había un sistema de mediciones unificado. Ese era otro elemento que tenía que ver con este estado arcaico de Francia de todo este periodo. La burguesía poseía también aproximadamente el 25% de toda la tierra de Francia. Vamos ahora a los artesanos y los pobres urbanos. Vivían en la miseria. Si bien los artesanos de las ciudades, recordemos que en las ciudades estaban los talleres, que eran talleres artesanales y había gremios artesanales en cada ciudad, diversos gremios. Por favor, el concepto de gremio actual no se aplica para este momento. Gremio es una organización corporativa que produce un producto en determinada ciudad. Venían de la Edad Media. Entonces, el maestro del taller, el dueño del taller, tenía una posición holgada, es decir, tenía un buen pasar. Pero los aprendices y los oficiales, que eran los trabajadores manuales de ese taller, vivían en la pobreza y estaban sometidos siempre a a la fluctuación del precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque dependían de comer cereales. Por lo tanto, aumentaban los precios y pasaban hambre. Claro, muy bien, en todo este periodo eran llamados por los nobles de forma despectiva sans-culottes, que significa algo así como desarrapados, que usaban ropa rota, ropa sucia, ropa rota. Ese era el nombre peyorativo con el cual la nobleza nombraba a los artesanos pobres y a los pobres de las ciudades. Ahí está. Sans-culottes. Bueno, también obviamente pagaban impuestos los talleres artesanales.
Bueno, vamos a la monarquía. El absolutismo era un absolutismo de derecho divino. Se consideraba que el rey era sagrado, su persona era sagrada, era ungido, era bendecido y en la ceremonia participaba el papa o el arzobispo de cada reino. ¿Mm? La monarquía de esta época en Francia eran los Borbones. Los Borbones eran propietarios del reino de Francia, propietarios del Estado. Su palabra era ley. Tenían derecho de vida o de muerte. La única limitación que tenían era algo muy vago y muy abstracto enunciado, que eran las leyes fundamentales del reino. Salvo eso, el entramado era de un poder absolutista, que ya explicamos en la clase de transiciones como cuando se desarmó el feudalismo y comenzó ese lento proceso de transición del feudalismo al capitalismo, se fue formando el absolutismo en diversos reinos de Francia, perdón, de Europa. Francia era, digamos, la cúspide del absolutismo. El rey tenía también, según las leyendas de la época, el poder de taumaturgia, de curar con las manos, que provenía, digamos, de antiguos rituales y creencias que incluso se iban como, digamos, eran narraciones que provenían del cristianismo, tomadas de textos bíblicos. Sí, alguien dijo algo en el chat ahí. Bueno, Profe, sí, adelante. entonces los Borbones eran como funcionarios del monarca. No, les quiero aclarar algo. Los Borbones son una dinastía. A ver, dentro de cada reino había linajes de nobles que se consideraban descendientes de los nobles de la Edad Media, de los señores feudales de la Edad Media, y formaban algo así como familias nobiliarias. Los Borbones eran una familia nobiliaria y van a llegar al trono de Francia a principios del siglo XVII. Antes estaban los Valois, se escribe Valois, ¿se entiende? Es decir, había diversas familias dinásticas, era una dinastía. ¿Qué significa una dinastía? Que cuando moría el rey padre, lo suplantaba el rey hijo. ¿Se entiende? En el caso de esta época, había pasado del abuelo, el abuelo, Luis XV, tenía un hijo que había muerto, entonces asume el nieto, asume muy joven Luis XVI, que es el rey de la época de la Revolución. Los Borbones, insisto, las dos con B larga, eran una dinastía, una familia nobiliaria que gobernaba Francia desde el siglo XVII. Entonces, seguimos entonces con la descripción. Además, el rey, la dinastía, los reyes, tenían el poder de emitir las lettres de Hachette, cartas de encierro. Ahí escribo. Por favor, en el examen no les pedimos que escriban en francés. Escríbate. Cartas de encierro. Es decir, el rey enviaba por medio de sus funcionarios una carta a una persona, una carta sellada, con los guardias, y cuando se abría era una orden para encerrar a esa persona en un castillo, en un monasterio, o también podía ser en una abadía. En París existía una fortaleza militar llamada la Bastilla, donde el rey encerraba a los que escribían los llamados libros prohibidos o textos prohibidos. Ejemplo, ahí estaba preso durante este periodo antes de la Revolución Francesa el famoso Marqués de Sade. Ahí estuvo preso por escribir los llamados libros prohibidos. Bueno, las letras de Hachette eran muy usadas en todo este periodo. Adelante. Sí. ¿Profe? Profe, ay, perdón.
Va, es Bueno, una pregunta cortita. sí, La Bastilla, más adelante en el texto, cuando empieza a describir los diferentes estadios de la revolución, la toma, digamos, es vista como el inicio de la Revolución Francesa en sí, la toma que se hace de la Bastilla. Hay un texto que la ve, digamos, puede ser que sea algo más simbólico que algo realmente importante dentro de la serie de acontecimientos, en el sentido de que ya no tenía para ese momento la importancia que había tenido en siglos anteriores. bien, bien. Es una buena reflexión la que hace usted, está muy bien. Ya cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar de eso, ¿le parece? Para que no salgamos de la línea narrativa. Su reflexión es Bien, correcta. Su gracias. reflexión es correcta, ya vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Bien. Falta un poco para eso. Pero está bien, lo dejemos ahí pendiente para que hacer una alusión a lo que decía usted. Sí, una alumna estaba levantando la mano. Adelante. Sí, yo, profe, cuando usted habla de los libros prohibidos, ¿se puede referir también al libertinismo que se dio ahí Sí, en Francia? sí, ya vamos a llegar también a eso, ¿no? Ok. Ya llegamos a todo eso. Bueno, entonces, yo voy a leer ahora un autor, un filósofo, historiador, recopiló en un texto llamado La vida de los hombres infames. Él se dedicó a estudiar en los archivos de Francia, más específicamente en la Biblioteca Nacional de París, las, las cartas de encierro, las letras de Cachet, para hacer un análisis de esas cartas de encierro, los documentos históricos. El historiador se llama Michel Foucault. Y entonces voy a exhumar, voy a leer dos cartas de encierro y por qué esas personas quedan detenidas a partir de la carta que le envía el rey con la guardia. Siempre iba acompañada la carta, obviamente, de los guardias que buscaban a la persona. Ahí va. Son la transcripción de esas cartas en forma sintética. Mautorín Milán ingresó en el hospital de Charenton el 31 de agosto de 1707. Su locura consistió siempre en ocultarse de su familia, en llevar una vida oscura en el campo, tener pleitos, prestar con usura y a fondo perdido, en pasear su pobre mente por rutas desconocidas y en creerse capaz de ocupar los mejores empleos. Jean-Antoine Toussaint ingresó en el castillo de Bicêtre el 21 de abril de 1701, apóstata recoleto, sedicioso, capaz de los mayores crímenes, sodomita y ateo hasta la saciedad. Es un verdadero monstruo de abominación que es preferible que reviente a que quede libre. Bueno, ahí están los fundamentos de dos letras de Cachet. Mautorín Milán por dejar pasear su pobre mente por rutas desconocidas y por vivir una vida oscura en el campo. Bueno, entonces, por diferentes situaciones eran enviadas las cartas de encierro. Y las cartas de encierro, no, no está en Vigilar y Castigar, esto está en un libro, una compilación que se llama La vida de los hombres infames. En ese texto está lo que acabo de leer. Bueno, entonces, ahí le doy la palabra, ya le doy la palabra. Entonces, los filósofos de la Ilustración, fíjense, pusieron en las cartas de encierro, pusieron el foco para decir, miren, el rey es un déspota, el rey ejerce un poder ilegítimo, absolutista y que contradice los derechos naturales. Sí, adelante. Adelante, la alumna que está Eh, esperando. yo, Sí, Michel adelante. Foucault, la iglesia no emitió ninguna de esas cartas a Michel Foucault. No. A ver, yo quiero explicar. A ver, tal vez yo me expliqué mal. Lo que yo acabo de leer a un historiador, a un filósofo que estudia las cartas. Él se dedicó, por medio de los historiadores, como usted sabe, van a los archivos, vamos a los archivos, desempolvamos archivos, documentos y vamos analizando lo que ocurrió en el pasado con esos documentos. Bueno,
justamente él se dedicó durante un tiempo a estudiar las cartas de encierro para hacer un estudio y lo publicó en un libro. Entonces yo lo que hice fue transcribir, justamente leer 2 de esas cartas que él expone en su libro, nada más. Eso le quiero aclarar. ¿Usted se refiere a si la Iglesia le contradijo el libro de Foucault? ¿Eso quiere decir usted? Eso no entendí. No, eso no tengo ninguna información de que haya habido una polémica por ese libro. No, la verdad que no tengo información, pero sí las cartas de encierro, obviamente en la época, sí tenían un aval de la Iglesia, porque de hecho las personas eran encerradas muchas en monasterios, porque en ese tiempo no existía la cárcel. Y por lo que dijo hace rato el alumno que expuso, que es interesante lo que dice, es que en realidad los llamados, las cartas de encierro contra escritores llevaban a que sean encerrados en la Bastilla. Por eso les conté que, por ejemplo, el Marqués de Sade, que escribió libros prohibidos, estaba encerrado ahí antes de que se produzca la Revolución Francesa, y fue liberado ahí. Y además, otros escritores más, por ejemplo, Mirabeau, que fue luego un diputado, él también estuvo encerrado en la Bastilla por escribir textos que eran críticos para con la monarquía y con la Iglesia. Bueno, entonces, esa es la situación de la monarquía absolutista de este periodo. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Son múltiples. La historia es multicausal. Hay causas económicas, sociales, ideológicas. Vamos a nombrar algunas, las principales. En primer lugar, vamos a empezar por las ideológicas. La lectura de libros. Leer libros, de hecho, produce cambios en las mentalidades colectivas. En esta época es una época de alfabetización. Más gente sabe leer y escribir. Por lo tanto, se leen más libros, se publican libros y circulan libros. Los libros eran muy caros, por lo tanto los leía la nobleza, porque hay una parte de los nobles que va a empezar a leer libros e incluso va a adoptar algunas ideas ilustradas. Por ejemplo, hay datos históricos de cómo la reina María Antonieta, de la flor nata de la nobleza austríaca, leía Rousseau. Obviamente lo leía con otro sentido, pero lo leía. Es decir, no lo leía con un sentido revolucionario a Rousseau, sino lo leía como una especie de ensoñación en torno a la sociedad natural, porque Rousseau le daba mucha importancia a la naturaleza, al estado de naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, muchos nobles van a empezar a leer libros. La burguesía leía libros porque los podía comprar. En esa época, en las librerías, se alquilaban, había unos mesones afuera de la librería, y entonces la gente alquilaba libros por hora. ¿Vieron cómo era antes, hace mucha cultura de los ciber, donde se podía usar internet por minutos o por hora? Y todavía existe el ciber, obviamente. Bueno, así existía en esa época. Aquí dice, se da una... Sí, exacto, se va dando una revolución intelectual. Está bien lo que dice usted. Y ahí sugiero este libro, que es un libro clave. Chartier escribe Espacio Público, Crítica y Desacralización a fines del Antiguo Régimen. Chartier, Roger, un estudioso de la historia intelectual, escribe Espacio Público, Crítica y Desacralización. Ahí está, lo acabo de escribir en el ya lo comparto ahí. Bueno, este libro yo lo sugiero para ver todo este periodo, la revolución intelectual de este periodo.
Seguimos con los libros. ¿Qué libros se leían masivamente, que se imprimían y se leían? Libros de religión, libros, la enciclopedia de la cual hablamos la clase, no la clase pasada, la anterior, la enciclopedia, libros de ciencia, libros de literatura. Eso es lo que se lee masivamente. Pero también había lo que se llamaban los libros prohibidos, es decir, libros que estaban vedados por el rey y por la iglesia. Había una censura y también había penalidades para quienes los publicaban o los leían. Para eso tenemos un autor, aquí está, miren, este autor, no sé si se ve en la camarita, Darnton, que escribe los bestsellers prohibidos antes de la Revolución. Darnton también es un especialista en historia de la cultura y él se dedicó a estudiar justamente en este libro los libros prohibidos. Ahí lo comparto en el chat al autor. Darnton. Entonces, básicamente, ¿qué libros? Ahí justamente, usted lo dice, las crónicas escandalosas. Él se dedica a estudiar un tipo de textos que se llaman las crónicas escandalosas. También otros libros que eran los libros de filosofía. Muchos libros filosóficos fueron prohibidos directamente. Varios tomos de la enciclopedia, de la cual hablamos ya en esa clase, los libros de Voltaire, los libros de Rousseau, estaban prohibidos directamente. Por otra parte, en este libro también analiza los libros utópicos, que también estaban prohibidos, los libros eróticos, es decir, un conjunto de textos que estaban bajo la prohibición. Y en las crónicas escandalosas, ¿qué eran? Eran canciones, habían comenzado siendo canciones populares. ¿Por qué? Porque parte del pueblo que tenía contacto con, podemos decir, empleados domésticos del Palacio de Versalles, sacaban de ahí supuestos secretos de los vándalos, los transformaban en canción popular en las tabernas, en las fondas, donde las cantaban, y luego había unos escritores que eran filósofos de segunda categoría, podemos decir, que se llamaban los gusanos, y que escribían en forma anónima, y ellos lo pasaban a texto escrito, y narraban supuestos hechos escandalosos de nobles, del propio rey, de la reina María Antonieta, etc. Y eso se difundía en forma muy rápida. Eran textos anónimos. Bueno, esos libros también, los libros prohibidos van a tener una amplia difusión, llegaban de forma clandestina por imprentas que había en la frontera con Alemania, del lado alemán o en Suiza, y llegaban a Francia y eran muy leídos. ¿Qué leían los campesinos? Los campesinos leían. Esto también que estoy explicando ahora lo extraje de Chartier también, de ese autor. Los campesinos eran básicamente analfabetos y muchos de ellos ni siquiera hablaban francés, hablaban patois, que eran dialectos donde se mezclaba el lenguaje celta con el francés. ¿Se entiende? Por lo tanto, prácticamente eran analfabetos. Pero ¿qué contacto tenían con la cultura letrada? Y ahí está la respuesta, muy bien, la Biblioteca Azul. Eran libros muy baratos, vendidos por vendedores ambulantes, el colportage en francés, vendedores ambulantes, y esos vendedores vendían esos libros que eran baratos, ¿por qué? ¿Por qué Biblioteca Azul? Porque estaban forrados con el papel con el cual se envolvía el azúcar. Y eran libros básicamente de religión, vida de los santos, calendario litúrgico, la Virgen y Cristo, etc. Y a veces la lectura, ¿cómo era? Era colectiva. Un campesino que sabía leer y escribir, leía y muchos escuchaban. Bueno, esa era la forma del contacto del campesinado con la cultura letrada
de este periodo, libros de religión. Bueno, otra causa de la revolución fue la filosofía de la Ilustración, de la cual ya hablamos mucho. No voy a detenerme a hablar ahora, simplemente con sus teorías de los derechos naturales, su crítica a la Iglesia, la crítica al rey, la idea de la igualdad, de la libertad, la idea del gobierno representativo. Bueno, la filosofía en sí misma constituyó un corpus discursivo, un conjunto de textos que van a ir corroyendo la confianza en el antiguo régimen. Dice Chartier que a partir de la década de 1760 comenzó un lento desmoronamiento de la sacralidad del rey y de la confianza de la población en un rey sacro y en un antiguo régimen que era justificado por la Iglesia. Justamente por todo este cambio cultural que se está produciendo. También existen los nuevos espacios de sociabilidad. Surgen los cafés literarios, donde burgueses se reúnen a leer libros y a discutir sobre esto. Se empieza a formar una opinión pública al margen de la corte, al margen de la iglesia. El concepto de opinión pública es clave. El concepto de opinión pública surgen los salones literarios, donde mujeres nobles se reúnen también a leer libros y elaborar opiniones. Ya les conté que una parte de la nobleza comienza también a volverse hacia la ilustración, una pequeña parte. Y también tiene un papel clave. Los grupos masónicos eran grupos que existían en toda Europa, en las ciudades, y básicamente tenían como que, sí, claro, salones y cafés literarios es lo que acabamos de explicar. Las logias masónicas existían en muchos lugares de Europa, tenían todo un ritual, recordemos que siguen hasta el día de hoy las logias masónicas, y básicamente los masones, obviamente eran grupos secretos porque la guardia del rey perseguía a estos grupos, que también se reunían a difundir las ideas de la ilustración y a elaborar críticas al rey, a la monarquía, a la iglesia, y a proponer una sociedad basada en la libertad y en la igualdad. Las logias masónicas se van a difundir rápidamente durante el siglo XVIII en muchas ciudades francesas. Recordemos que luego, si hacemos un cruce con la historia de América Latina y de Argentina, recordemos que también en la historia argentina del periodo de la independencia y también el periodo anterior a la independencia, también la difusión de las logias masónicas. De hecho, San Martín, recordemos, pertenecía a una logia masónica. Recordemos eso. Bueno, seguimos. Entonces, ese es el bagaje de la revolución cultural de la cual estamos tratando de exponer en esta clase. ¿Qué otras causas? ¿Qué otras causas? Causas económicas. Causas económicas son claves en este periodo. Sí, adelante. Profesor, también tiene entendido que una de las causas era, como dice usted, la económica, porque Francia ha quedado muy pobre después de la independencia norteamericana. Bien, bien, muy bien, muy bien. Es clave lo que usted dice. Está bien. Yo esa lo voy a exponer al final de este periodo. Ya voy a llegar a eso, pero está muy bien lo que usted dice. Perfecto. Es decir, lo que se llama la quiebra del Estado, el déficit estatal y la quiebra del Estado francés. Pero antes de hablar de eso, voy a hablar de otras causas económicas. Claro, claro, exacto. Sí, ahí hay un concepto que tiene que ver con lo que acaba de decir el alumno Santiago Saba. Justamente se gasta más de lo que se produce. Tiene que ver con eso, justamente. Y el estilo de vida de la nobleza, un estilo suntuario y que trataba de mantener un estatus a como dé lugar. Pero antes de hablar de eso voy a explicar una causa macro, de larga duración. Tiene que ver con lo siguiente.
El siglo XVIII, como ya dijimos antes, es un siglo de crecimiento de la economía a nivel globalmente en Europa y en el mundo colonial, es decir, en ese mercado mundial capitalista del siglo XVIII. Ahora bien, es decir, la economía crece. Hay un volumen mayor de intercambios comerciales, hay un mayor volumen de intercambios con el mundo colonial, los grupos comerciales y financieros acumulan capitales en toda Europa, en Francia de hecho lo va a hacer la burguesía de los puertos del sur, ya lo expliqué hace rato, se incrementa el comercio de esclavos, se incrementan las plantaciones esclavistas. Bueno, todo eso va a ocurrir en el siglo XVIII y de hecho crece la burguesía por la acumulación de capitales. Ahora bien, en Francia, a fines del siglo XVIII, se producen crisis que tienen que ver con algo que lo venimos discutiendo ya en otras clases, recuerden. Yo estoy por ahora haciendo un anclaje con un concepto que ya explicamos en la transición y yo traté de que ese concepto sea como un concepto clave para ir mostrando la situación de la economía y la sociedad europea, que son las crisis de subsistencia, o también se le llama crisis de la economía del antiguo régimen. A ver, aquí dice... Claro, bien la alusión que hace usted, que la monarquía es como máquinas de guerra. Está muy bien. Yo eso que dice usted lo voy a desarrollar en breve momento. Ya voy a llegar a eso, pero ya voy a retomar lo que usted acaba de decir. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió a fines del siglo XVIII en Francia? Crisis de subsistencia. ¿Alguien puede dar un concepto de qué es una crisis de subsistencia? Que ya le explicamos para el siglo XIV, cuando fue la crisis del feudalismo, le explicamos para el siglo XVII, la transición. ¿Qué es una crisis de subsistencia agraria, campesina, que luego repercute en lo social? Cuando hay malas cosechas y eso produce hambruna, epidemia, quiebre demográfico. ¿Eso? Bien, ahí está. Ahí está, es un ciclo. Yo esto cuando doy clases presenciales en el pizarrón hago como un gráfico circular, ahora no lo puedo hacer, pero tal vez ahora dentro de poco empieza a hacer como no, para ustedes unos dibujos y hacerle una foto para compartirlo en el PowerPoint. Comienza con una caída de la producción agraria de cereales o de producción de carne vacuna, o de oveja, etc. Y esa caída de la productividad, cae la producción, es decir, hay menos alimento, produce un efecto, digamos, biológico, se une lo agrario con lo biológico humano. Población mal alimentada, población con bajas defensas. Ahí impactan las pandemias, se produce un quiebre demográfico, es decir, muerte de población campesina, y aumento de los precios, por lo tanto, en las ciudades, los pobres urbanos, los artesanos, los pobres, sufren ese aumento de los precios, y entonces también hay hambre en las ciudades. ¿Se entiende cómo es un ciclo que comienza con una producción, esta crisis de subsistencia empieza con una baja productividad de la tierra? Bueno, en este caso, ¿cómo ocurrió? Ocurrió, claro, en las ciudades se producen motines y saqueos. Ocurrió en el año 1785 y 1788. Fíjense, un año antes de la Revolución Francesa, 1788, que es cuando hay sequías, otro año hay inundaciones, muere el ganado, se pierde el cultivo de la uva, sea del trigo,
y esas crisis de subsistencia en el campo producen hambre en el campo y luego aumento de los precios en las ciudades, hambre en las ciudades y, como dijo la alumna, motines y saqueos. Entonces, la crisis de hambre de subsistencia entre el campesinado y los pobres urbanos es otra causa de la Revolución Francesa muy fuerte. Se iban produciendo esos motines y saqueos justamente en este periodo como origen de las crisis de subsistencia en el campo, por malas cosechas. Bueno, y ciclos de carestía, exacto, son ciclos de carestía. Es decir, carestía, ¿qué es? Es un periodo donde hay una baja producción de alimentos, aumento de los precios y hambre. Eso es una carestía, ciclo de carestía. Bueno, entonces, y ahora vamos a lo que planteaba hace rato, lo dijo muy bien la alumna cuando decía, Perry Anderson en el libro El Estado Absolutista, dice, los estados absolutistas eran maquinarias de la guerra. Justamente, los estados absolutistas se dedicaban a las guerras, básicamente. ¿Cuál era el gasto del Estado francés? El gasto enorme del Estado francés de este periodo eran las guerras y eran también mantener la corte. ¿Por qué? Porque el rey le pagaba un sueldo enorme a cada cortesano y a cada cortesana para que mantengan su estatus de vida. Es decir, fiestas, lujos, partidas de cacería, juegos, gastos suntuarios en festividades y también en obras de arte clásicas que montaban en la propia corte de Versalles. Entonces, ese gasto suntuario de la corte, el hecho que el clero y la nobleza no paguen impuestos y el enorme gasto de la guerra, eso llevó a que Francia se endeude enormemente con bancos europeos. Recordemos que el siglo XVIII es un siglo de competencia naval, una competencia y rivalidad por las colonias, es decir, marítima, entre Francia e Inglaterra. Por ejemplo, la guerra de los 7 años, 1757-1763, donde en esa guerra naval de esos años gana Inglaterra y le arrebata a Francia puntos en la costa de la India, islas del Caribe y Canadá. Pierde Francia todo eso. Y luego la guerra de independencia norteamericana. En el año 1776, los colonos norteamericanos se rebelan contra Inglaterra. Las 13 colonias de Nueva Inglaterra, los colonos se rebelan contra Inglaterra, comienza una guerra contra Inglaterra de independencia y finalmente surge Estados Unidos de Norteamérica, un estado nuevo, una nación nueva. Y en esa guerra, Francia, el rey de Francia, como era el rey de Francia era enemigo del rey de Inglaterra, entonces apoyó a los colonos. Y lo mismo hizo España. Fíjese qué paradoja histórica. Estos reyes apoyan a un movimiento de independencia que se basaba en las ideas de la Ilustración. ¿No les parece que una paradoja histórica enorme? Pero lo hacían por una cuestión estratégica, un juego de guerra. Por lo tanto, apoyan al enemigo de su enemigo. Entonces, apoyan, envían barcos, envían soldados a Norteamérica. Eso implica un enorme endeudamiento y finalmente el Estado, luego de esa guerra donde ganan los colonos y surge Estados Unidos, entonces los colonos hacen surgir Estados Unidos, pero Francia se endeuda, el rey se endeuda con los bancos y finalmente el Estado entra en bancarrota. En una época en la cual, como acaba de decir en el chat alguien, se aplicaban las ideas de la fisiocracia. El rey comienza a nombrar a ministros de economía,
que tenían ideas de la fisiocracia, querían producir reformas impositivas, agrarias, técnicas, para modernizar la economía francesa. Y es ahí que un ministro de Economía, un ministro de Hacienda del rey, propone, para salir de la bancarrota de esa deuda del Estado, propone que la nobleza pague impuestos. Entonces, se llamó la subvención territorial. Entonces, propone que la nobleza pague impuestos, y esa propuesta, muy bien, Calonne, exacto, luego renuncia, asume otro ministro, de Brian, también propone lo mismo, también era fisiócrata. Entonces, se llamó la subvención territorial. Imagínense, la nobleza no pagaba impuestos desde la Edad Media. Nunca había pagado impuestos. Era parte de lo que se llamaba en Francia las leyes fundamentales del reino. Por lo tanto, en el año 1787, una asamblea de nobles rechaza el pago de impuestos. Es decir, que fíjense, hay una reacción de los nobles contra una medida modernizadora impulsada por la monarquía y sus consejeros de la fisiocracia. Comenzó, digamos, el proceso de la revolución con una reacción de la nobleza. Es decir, se habían acumulado las causas, ya lo explicamos, todas las causas económicas, ideológicas que ya explicamos. Pero comienza el proceso con una reacción nobiliaria. Y finalmente, en el año 1787, el Parlamento de París, que era dominado por la nobleza, recordemos que el Parlamento en Francia, los parlamentos, perdón, son instituciones de justicia. El Parlamento de París emite una resolución donde decía, solo los estados generales pueden aprobar los impuestos. El rey no puede hacerlo, en virtud de las leyes fundamentales del reino. Los estados generales, ¿qué eran? Eran la reunión por separado de los representantes del clero, de la nobleza y del tercer estado. Solamente se reunían para aprobar impuestos o para rechazar impuestos. Y no se reunían los estados generales desde 1614. Sigue adelante. Profe, ¿podríamos decir entonces que los estados generales dentro de las leyes esas del reino eran superiores al rey en ese sentido? No, para nada. No eran superiores, sino que sería muy largo explicarlo acá, pero entre el siglo XII y siglo XIII, en pleno feudalismo, en los reinos europeos fueron surgiendo lo que se llaman las asambleas de Estado. La primera de ellas fue en el siglo XII. En Inglaterra surge el Parlamento. Y luego surgen los Landtag en los reinos alemanes, las Cortes en los reinos españoles y los Estados Generales en el Reino de Francia. Eran asambleas de representantes de las ciudades, de los señores feudales y de la iglesia, que se reunían por separado para aprobar impuestos. No eran una entidad superior al rey, pero fíjese cuánto surgen. Surgen en el momento en que la monarquía era relativamente débil, ¿se entiende? Por eso, y eran convocados en momentos de crisis, en momentos de quiebre. Exacto. Eran convocados en esos momentos, los convocaba el rey, y fíjense que cuando se afirma el absolutismo, desaparecen, no se los convoca más. Justamente en Francia no se los convocaba desde 1614. Desde 1614. Era como una especie de recuerdo histórico. Bueno, se lo reactiva ahora, el Parlamento dice, solo los estados generales pueden poner impuestos. Y ahí comienza el proceso. Ahí, fíjense, los sectores más lúcidos de la burguesía
ven la oportunidad para producir cambios. Y entonces el rey, en el año 1788, convoca a los Estados Generales para que se reúnan un año después, en mayo de 1789. ¿Por qué ese año es clave? Del 88 al 89. Primero porque se van a elegir los diputados del clero, de la nobleza y del tercer estado. Primero. Segundo, el rey manda recopilar los cahiers de lance, cuadernos de queja. Unos funcionarios del rey, quiero recordar que esos documentos todavía están y obviamente sirven para base para estudios históricos. Esos cuadernos de queja implican que funcionarios del rey recorren las comarcas, los lugares, y le van preguntando a los campesinos, al clero, a la nobleza, a la burguesía, qué quejas tienen. Por ejemplo, la burguesía se quejaba de que pagaban impuestos y el clero y la nobleza no, pedían igualdad impositiva. Los campesinos decían, todavía hay feudalismo y explotación en el campo. Somos explotados como en la época feudal. Es decir, cada grupo tenía algún tipo de queja. Algunos nobles decían, el rey tiene demasiado poder, nosotros tenemos preeminencia, decían. El rey es un primus inter pares, el primero entre los pares. Es decir, es un noble más. Bueno, así. ¿Y por qué también es clave esta época? Porque ahora la censura comienza a desmoronarse relativamente. Se publican miles de panfletos y de libros que circulan, libros que llaman al cambio, libros que están basados en textos y panfletos en la filosofía de la Ilustración. Se empiezan a formar los primeros clubes políticos. En esta época la palabra club, que es una palabra inglesa, de la habla inglesa, empieza a usarse en Francia para nombrar una asociación política, el club político. Se empieza a formar el llamado Partido Patriota, que es el grupo de la burguesía que va a impulsar los cambios de este periodo. Bueno, y finalmente, y ahora comienzo a hablar ya de la revolución, vamos a hablar, voy a ir nombrando etapas por separado, ¿les parece? Por ejemplo, etapa 1, y la voy a nombrar y la voy a explicar. Etapa 1, los Estados Generales. El 5 de mayo de 1789, en Versalles, el rey inaugura la sesión de los Estados Generales, con los diputados del clero, de la nobleza y del tercer estado. Recordemos que el tercer estado, la mayoría de los diputados eran de la burguesía, porque eran letrados, sabían leer y escribir. Por lo tanto, la burguesía básicamente representaba al campesinado y a los artesanos, además. Y luego de esa inauguración, cada grupo de diputados se reúne por separado. No podían estar juntos. Fíjense hasta dónde llegaba ese concepto de preeminencia social, de exclusión social. Y por otra parte, en el sistema del antiguo régimen, cada estamento tenía un voto. Es decir, los diputados del clero tenían un voto, la nobleza tenía un voto, y los diputados del tercer estado tenían un voto, o sea, 3 votos. Por lo tanto, aunque el tercer estado era mayoritario en Francia, solamente tenía un voto en los Estados Generales. Y el primer pedido que hacen, fíjense cómo surge el primer reclamo jurídico y político. Dicen, pedimos un voto por cabeza y la reunión y la verificación común, es decir, que todos los diputados juntos. Primer reclamo de los diputados burgueses. ¿Qué responde la nobleza y qué responde el rey? No. Dicen no.
no aceptamos un voto por cabeza. ¿Qué pasa en junio? Etapa 2 de la revolución. Se retiran los diputados de la burguesía del tercer estado junto con el clero bajo. Se parten en dos. Una parte se mantiene en sus costumbres y sus ideas, y una parte migra y se une con los diputados del tercer estado, que son los diputados del clero bajo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, entonces... Sí, profesor, solo para ponerme en contexto, para entender, ¿cómo eran elegidos los diputados? Bien, bien, muy bien. Bueno, la elección de los diputados en esta época no era una elección democrática, no había asambleas para elegir, ni votaciones, ni nada por el estilo, sino que, por ejemplo, los llamados estados provinciales y los diversos digamos, agrupamientos y el clero iban elevando las listas de los diputados elegidos en toda Francia. Es decir, que, por ejemplo, escuelas catedralicias, abadías, conventos, etcétera, iban elevando la lista de los diputados del clero. A su vez, las asambleas provinciales de la nobleza iban elaborando las listas de la nobleza. Y por otra parte, los diputados del tercer estado quedaron prácticamente en manos de la burguesía. Por lo tanto, la burguesía de las ciudades fue nombrando los diputados. No era una elección democrática, ni mucho menos, y en este momento se produce en la etapa 2, como les estaba contando, la ruptura. Se retiran los diputados de la burguesía y del clero bajo a un lugar llamado el campo de juego de pelota, que era un salón, y ahí se reúnen formando la Asamblea Nacional. Ahí se produce cívica y política de la revolución. ¿Por qué? Porque esos diputados van a jurar no separarse hasta dictar una constitución. Y además se ponen en rebeldía institucional con respecto al antiguo régimen y al poder del rey. En este momento, un diputado del tercer estado, que había sido sacerdote, Segis, ahí escribo, había escrito un pequeño texto que está en internet, lo pueden leer, es muy interesante. Ahí escribo. Segis escribe un pequeño texto que se llamaba ¿Qué es el tercer estado? Bueno, en este texto, ¿qué es el tercer estado? Con ese texto, los diputados del tercer estado y del clero bajo van a formular un axioma jurídico que decía así: la soberanía recae en la nación y el tercer estado es la nación. Por lo tanto, nos constituimos en un cuerpo que va a dictar una constitución. Bueno, esa es la revolución jurídica y política de este momento, que entra en rebeldía y choca con las prácticas del antiguo régimen. Se produce un momento de tensión porque surgen rumores que el rey va a mandar a reprimir. El rey a la vez manda representantes para que los diputados vuelvan a su lugar de origen y se disuelva la Asamblea Nacional. Esto no sucede e incluso un diputado llamado Mirabeau se escribe, pronuncia el célebre axioma que dice: Señor, sois un extraño en esta asamblea. Cuando el rey se presenta a la asamblea y manda un representante, le dice: sois un extraño en esta asamblea y no nos separaremos hasta dictar una constitución. Y finalmente el rey cede. ¿Por qué el rey cede? Porque los consejeros del rey
le dicen al rey, lo aconsejan, el rey Luis XVI no era digamos, lúcido intelectualmente, tenía muchos consejeros, entonces le dicen que era mejor ceder a reformas a perderlo todo. Era mejor otorgar algunas reformas porque si no se corría el riesgo de perder el poder. ¿Por qué cede el rey? Porque le ordena a los otros dos órdenes que se reúnan con la Asamblea Nacional y pasamos a la etapa 3, julio de 1789 hasta octubre de 1791, que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Reitero, el rey le ordena a los otros dos órdenes que se unan con la Asamblea Nacional y se forma la Asamblea Nacional Constituyente, que es la asamblea, ahora le doy la palabra, que va a dictar reformas jurídicas, económicas, religiosas, y va a elaborar una constitución. Adelante. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. esto de la Asamblea Nacional se genera por ese concepto de superioridad que había con respecto a los otros estamentos, que sería el alto clero y la nobleza. No, la verdad es que no entendí bien la pregunta. Usted dice que se forma por el concepto de superioridad. Eso no claro, entendí. que porque se reúnen ellos, se reúnen el clero bajo y el tercer estado aparte, que No, claro, bueno. otros. Pero justamente, por eso yo les decía que la etapa 2 de la revolución comienza, ya dijimos, la etapa 1, estados generales. Ahí los diputados del tercer estado, de la burguesía, hacen un pedido revolucionario jurídicamente, que es un voto por cabeza, un voto por diputado, y no un voto por estamento. ¿Se entiende? Como eso es rechazado, y pedían también la reunión en común, que se reúnan todos juntos. Eso lo rechazan el rey y la nobleza. Entonces se retiran los diputados burgueses junto con el clero bajo a ese lugar llamado el campo de juego de pelota, junio de 1789, y forman la Asamblea Nacional. Ahí se produce una ruptura jurídica, política, porque juran no separarse hasta dictar una constitución, pero además de eso, lo que enuncian es un axioma jurídico totalmente rupturista, porque dicen la soberanía recae en la nación. ¿Dónde recaía la soberanía? Le pregunto a todos y a todas, en el antiguo régimen. ¿A dónde se... Exacto. El rey concentraba la soberanía. Por lo tanto, contradice el poder absoluto del rey. Es la nación la soberana, no el rey. Ahí me hacen unas preguntas que ya voy a responder en el chat, ya llego. Entonces, en realidad, yo no entendí bien la pregunta, pero en realidad ese movimiento es un movimiento de rebeldía y además tiene que ver con la igualdad. Usted me dice con el concepto de superioridad. En realidad, rechazan el concepto de superioridad. En realidad, se reúnen para establecer una constitución y establecer la igualdad y la libertad, que eran conceptos de la teoría del derecho natural. Es decir, ese es el proceso que se está dando. A ver, hay una pregunta en el chat, a ver. Sí, las fechas son Estados Generales 1, etapa 1, Estados Generales, mayo de 1789. Etapa 2, Asamblea Nacional, junio de 1789. Etapa 3, que es la que estamos comenzando a hablar, Asamblea Nacional Constituyente, que va de 1789 a 1791. Sí, las otras ya vamos a explicarlas un poquito más adelante para no confundir, porque ahí me hablaron de la convención. Sí, ya más adelante hablamos de eso, si nombro todas ahora, vamos a hacer como una especie de ensalada, entonces prefiero ir como más paso por paso. Bueno, entonces, se forma la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a encargar de hacer reformas jurídicas, económicas, religiosas, y de aprobar una constitución. Reitero, el rey acaba de ceder
acaba de ceder. Y en ese momento también se produce la llamada revolución municipal. ¿Por qué? Porque a partir de julio del 89, la burguesía toma el poder en muchas ciudades francesas, toman el poder, así, literalmente, toman el poder, y además de eso, de tomar el poder, lo que van a hacer es formar las llamadas guardias nacionales, que son fuerzas armadas, ejércitos, formados por la burguesía. Y ahí Francia se transforma en lo que se llama una federación de ciudades, la Federación Francesa. Revolución municipal. En la Asamblea Nacional Constituyente, si vemos la Asamblea desde quien la presidía, a la izquierda estaba el Partido Patriota, es decir, los diputados burgueses, los diputados del clero bajo, e incluso algunos nobles que se habían pasado a ese bando, a la izquierda. Y a la derecha se sentaban los diputados monárquicos y los diputados del partido aristocrático. Aquí nace en la historia política lo que se llama la división de la izquierda y la derecha. Los diputados de la izquierda querían cambios y los diputados de la derecha querían mantener exactamente el status quo tal cual estaba. Bien, vamos a comenzar a ver las reformas de la Asamblea. La Asamblea fue dominada por el Partido Patriota, que tenía la mayor cantidad de votos, que van a imponer un conjunto de reformas. Una de las primeras reformas va a ocurrir la noche del 4 de agosto de 1789. Decretan disolver el antiguo régimen. Francia deja de dividirse en clero, nobleza, tercer estado, para ser una nación de ciudadanos iguales ante la ley. Enorme revolución jurídica, la disolución del antiguo régimen. Y además, ahora vamos a empezar a ver las reformas económicas. La Asamblea estaba dominada por el Partido Patriota. La burguesía empieza a imponer sus ideas. La idea de Estado Nacional unificado, racionalidad administrativa y básicamente libertad económica. Por ejemplo, decretan la libertad del comercio de granos. Suprimen las corporaciones y los monopolios. Suprimen y disuelven los gremios. ¿Se acuerdan los gremios que eran esas agrupaciones de artesanos? Las eliminan. Suprimen las cofradías. Suprimen incluso el derecho a huelga y a coalición. Ley Allierde se llama. Es decir, ideas que tenían que ver con el concepto de libertad económica. Y yendo por ese camino también, y hablando del Estado francés, van a eliminar las aduanas internas. Con eso se crea un mercado nacional unificado. Y como han decretado la libertad de comercio de trigo y de todos los granos, eso lleva a que circule el grano, aumenta el precio, de hecho, circule el grano sin la limitación de pagar aduanas internas o gabelas, como le quieran llamar. Además de eso, decreta la igualdad fiscal. A partir de ahora, todos van a pagar impuestos. Ya no se trata de que un grupo pagaría impuestos y otros no. Por ejemplo, surge el impuesto sobre las patentes y el impuesto sobre la tierra. Bien, estoy por llegar a eso. Muy bien lo que acaba de decir usted. Y además, decreta la Asamblea, con mayoría de votos del Partido Patriota, eliminar el pago de arriendo. Es decir, a partir de ahora el campesinado no tiene que pagar el arriendo al noble, pero a cambio tiene que pagarle al noble por única vez, ahora ya no se llama noble, se llama propietario de la tierra,
deja de llamarse noble, le tiene que pagar el propietario de la tierra por única vez un rescate, muy bien, es decir, un único pago. Deja disconforme a la mayoría de los campesinos, porque eran muy pobres y no podían pagar el rescate. Por eso el campesinado ve que la asamblea le da la espalda. Bueno, exacto, se imponen las ideas del liberalismo económico. También suprimen el diezmo. Se suprime el diezmo. Vamos a las reformas jurídicas. Nace, como decíamos, una nación de ciudadanos iguales ante la ley. A partir de ahora, hay una igualdad jurídica. Nace una nación del concepto de ciudadano, porque se ha eliminado el antiguo régimen. Además, minorías van a tener igualdad jurídica. Ejemplo, los hugonotes, que eran calvinistas del sur de Francia, o los judíos, pasan a tener igualdad jurídica. Antes no tenían ningún tipo de derechos. Y ahí, como aporta alguien en el chat, la asamblea escribe y decreta lo que se llama los derechos, una declaración que se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa declaración, que la pueden ver en la red, es corta, la pueden leer, es muy interesante, es un texto que circuló por Francia, por Europa, por América, incluso llegó a la India. Era una colonia de Inglaterra. Y produjo organizaciones, aumento de la conciencia y revoluciones en todo el mundo con ese texto. Porque ese texto, fíjense, dice Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque tiene como un legado universal, no solamente para Francia. Por eso es que la Revolución Francesa impactó rápidamente en varias regiones de Europa, y también en América, por supuesto. En esa declaración se condensan las ideas de los filósofos, los derechos naturales, la soberanía de la nación, la soberanía de la ley, el gobierno representativo, el debido proceso judicial, etc. Fue muy importante. Bueno, mientras hablamos de esto, ahora vamos a salir de la asamblea y yo después vuelvo a la asamblea. Después vuelvo. Ahora, mentalmente, salgamos un poco de la asamblea y vamos a las calles de París, ¿les parece? Y ahí vamos a ver lo que decía el alumno hace rato, el aporte que hizo. En este momento está habiendo en París y otras ciudades lo que se llama las consecuencias de la crisis de carestía, aumento del precio de los alimentos, hambre e intentos de obtener comida. Y el 14 de julio de 1789, grupos de sans-culottes, artesanos, van a comenzar a reunirse buscando comida. Primero van al hospital de inválidos, porque ahí hay rumores de que el rey guarda trigo y armas. No hay ni trigo ni armas. Luego los artesanos siguen marchando por las calles de París, van con sus herramientas, especialmente una herramienta llamada la pica, que la usaban los constructores, lo que ahora serían los albañiles, digamos, usaban las picas, van con esas herramientas como armas, marchando por las calles de París, buscando alimentos, pero esa manifestación se va volviendo como más radicalizada, se unen pobres, se unen prostitutas, se hace una gran marcha y llegan a la Bastilla, que era un símbolo del poder real. Es real lo que dijo el alumno hace rato. Ya en ese momento la Bastilla era un símbolo del poder del rey, pero no tenía una función militar clave, solamente tenía una guardia.
una guardia armada pequeña, porque ahí encerraban justamente por las cartas de encierro a escritores o a personas que escribían textos considerados prohibidos, ya sean textos filosóficos o textos que eran considerados indecentes. Bueno, había un pequeño número de presos ahí. Bueno, entonces empiezan a escalar porque ¿cuál era el objetivo? Era obtener armas. Y creían de que ahí había armas. Bueno, finalmente se produce un enfrentamiento, la guardia dispara desde arriba, matan a muchos artesanos, siguen escalando, toman a la guardia, hay asesinatos de los sans-culottes sobre esa guardia, y finalmente a la Bastilla la van destruyendo piedra por piedra y la demuelen, que era el símbolo del poder del rey, la Bastilla. Ya como dijo el alumno, tenía más una connotación simbólica que real, pero fíjense que ese hecho fue clave en la historia, porque aparece en escena otro protagonista de la revolución, que son los hombres y mujeres, porque había muchas mujeres en estas marchas, que pertenecían a un grupo popular. Y ese grupo luego se va a organizar, se va a radicalizar, siempre marchando en las calles, y luego van a formar un club político que se va a llamar Los Cordeleros en el año 1790. Y también tenían, por ejemplo, como líder a Marat, a un periodista y pensador político llamado Marat, y también leían a Rousseau, porque dentro de este grupo, por supuesto, hay artesanos lectores, ahí escribo, de modo que irrumpe en la política un nuevo grupo. Ya no es solamente la burguesía intelectual o comercial que está protagonizando la asamblea, ahora en las calles de París. Y luego en el campo, en el mes de agosto, se produce otro movimiento. Muchos campesinos están disconformes con la asamblea, y entonces comienza un movimiento de rumores en el campo. ¿Qué rumores? Nos va a atacar los nobles, nos va a atacar la guardia del rey, nos van a atacar los extranjeros, nos van a atacar los bandidos. Y eso produce como movilizaciones casi de histeria colectiva en el campo, pero con fundamentos de reclamo social. Atacan castillos, matan a muchos nobles propietarios y queman básicamente los terroirs, que eran libros de registro donde los propietarios iban anotando la deuda de los campesinos hacia ellos. Hay incendios de castillos, y ese movimiento llamado el Gran Miedo de los campesinos luego se va a reproducir. Van a surgir nuevos movimientos campesinos entre el año 1790 y 1792. Claro, lo que yo les dije es lo siguiente: el 14 de julio es la toma de la Bastilla por los sans-culottes, y luego ese grupo se organiza, se radicaliza, van a tener como líder a Marat, un periodista, y van a formar un club llamado Los Cordeleros, año 1790. Es decir, dos movimientos sociales, uno en las calles de París y otro en el campo. Bueno, volvemos a la asamblea y ya vamos terminando la clase de hoy, nos quedan 10 minutos. Volvemos a la asamblea. Vamos a otra reforma de la asamblea, la reforma religiosa. Como saben ustedes, la iglesia oficial de Francia era la Iglesia Católica. ¿Qué va a hacer la Asamblea con el voto de la mayoría que era el Partido Patriota? Va a transformar a la Iglesia Católica francesa en una iglesia separada del Papa. Va a pasar a ser una iglesia católica propiamente francesa, sin nexo con el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa, un tiempo antes,
el Papa Pío VI había declarado impía a la revolución y a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y además, la Asamblea dicta la constitución civil del clero. ¿Qué significa eso? Que ahora el clero, los clérigos van a ser funcionarios del Estado, además. ¿Por qué? Porque en las elecciones, cuando hay elecciones en las ciudades, o también elecciones en los departamentos son como provincias, ahí los ciudadanos que estaban autorizados a votar, es decir, tenían la legalidad del voto, van a poder elegir sacerdotes y obispos a partir de una lista elevada por la Iglesia. La Iglesia elabora una lista, ¿verdad?, donde aparecen 3 personas. Bueno, entre esa lista, los ciudadanos pueden votar y elegir al obispo o al sacerdote. Y además de eso, la Asamblea, sí, ya llego después a eso, la Asamblea disuelve las órdenes monásticas, lo que se llama el clero regular. Las órdenes monásticas, dominicos, franciscanos, agustinos, disuelve esas órdenes y la propiedad de la tierra de esas órdenes, monasterios y tierra, la vende. Vende esa propiedad y con eso se crea la base de la moneda, la nueva moneda, el asignado, que es la moneda de la Revolución Francesa. Bueno, y entonces, cuando luego se dicte la Constitución, que se la va a dictar en el año 1791, la Asamblea le pide a todos los sacerdotes que juren fidelidad a la Constitución. Algunos sí juran, que son los juramentados, y otros no juran, que son los refractarios, y son sacerdotes especialmente del sur o del oeste de Francia, que van a llevar adelante una oposición sistemática a la Revolución Francesa. Son los refractarios. Es como que se parte en dos la Iglesia Católica Francesa a partir de todas estas reformas. Y finalmente, con esto termino, la Asamblea dicta la Constitución, la única Constitución. Antes la única Constitución que había era las llamadas leyes fundamentales del reino. Ahora se dicta una Constitución escrita que está basada en la división de poderes, una idea del filósofo Montesquieu. El poder ejecutivo lo ejerce el rey. El rey tiene 2 poderes: manejar la guerra y la paz junto con la Asamblea de Diputados, y también el veto suspensivo, es decir, suspender una ley dictada por la Asamblea. 2 poderes. Fíjense que paradójico mirando la democracia contemporánea. Fíjense ustedes cómo el veto suspensivo está en nuestras constituciones, que son democráticas con elementos liberales. El poder de veto del presidente o de un gobernador o de un intendente a resoluciones o normas de los poderes legislativos proviene, fíjese, de ahí. La idea de que un presidente, un gobernador o un intendente puede vetar una norma del poder legislativo. Fíjense cómo hay elementos del antiguo régimen que están encapsulados en nuestras constituciones, que tienen elementos democráticos y elementos liberales. Bueno, el principal poder era el poder legislativo, la Asamblea de Diputados, elegida por los ciudadanos. Solamente podían votar los varones, y no todos los varones. Ya vamos a explicar quiénes podían votar. La Asamblea Legislativa es la que elabora las leyes, y además maneja con el rey la guerra y la paz. Y finalmente el Poder Judicial, donde van a ser nombrados como jueces, notarios, abogados,
y se va a crear una alta corte que era como una Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, y el sistema electoral era un sistema censitario, como dijeron en el chat, porque tomaba como modelo toda esa constitución, todo como modelo ¿a quién? A Inglaterra. ¿Por qué? Porque el Partido Patriota, hegemonizado por la burguesía, impone en economía e impone una idea muy propia de los ilustrados, especialmente Voltaire y Montesquieu, que era su admiración por el sistema inglés. Por lo tanto, crea una monarquía constitucional. El rey deja de ser absoluto para ser un rey constitucional, Luis XVI. ¿Y por qué votos censitarios? Porque solamente podían votar los varones que posean propiedad de la tierra o fondo de comercio. Por lo tanto, solamente los propietarios de tierra y los comerciantes podían votar. Con esto quedan fuera del voto las mujeres, los campesinos, los artesanos y artesanas, es decir, la mayoría de la población. Bueno, este es el modelo político y económico creado en este momento por la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, nos quedan unos pocos minutos. Quiero recordarles, ahí, miren, ahí antes que me olvide, les voy a pasar a ver si tengo por acá, para la clase de consulta del jueves a las 11:30 de la mañana, el link está en el aula, en el campus virtual, en el aula virtual, pero ahí comparto. Ahí va, ¿no? Después de hacer preguntas ahora, ahí, si alguien quiere que explique algo o alguna cuestión. Aquí estoy compartiendo. Profe, me quedó una duda ahí. Entonces la iglesia se dividió en lo refractario. No entendí muy bien esa parte. Sí, ahí voy, ahí le explico nuevo. Sí. Entonces, bien, entonces pongo aquí, jueves 11:30, clase de consulta. 11:30 horas, clase de consulta. Bueno, entonces ahí va miren, ahí está. Bien, bueno, mire, es así, a ver, cuando la Asamblea Constituyente hace la reforma que acabo de explicar, toda la reforma en la cual separa la Iglesia Católica Francesa del Vaticano, crea la Constitución Civil del Clero, donde el clero va a ser elegido en las votaciones, tanto sacerdotes como obispos, vende los bienes de la iglesia de las órdenes monásticas, disuelve las órdenes monásticas. En ese contexto es que la Asamblea exige que el clero jure fidelidad a la Constitución. Esta que acabo de explicar, en 1791 se dicta una Constitución, que es esta de división de poderes. Entonces, una parte del clero jura, son los juramentados, son los que están a favor de la revolución, aceptan los cambios, y otros no juran, que son los refractarios, que se van a poner en contra, y son básicamente sacerdotes del sur y del oeste de Francia, que son sacerdotes refractarios, o sea, se ponen en contra de la revolución. Ya dijimos que en realidad, desde el principio, el Papa Pío VI había declarado a la revolución impía y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también como impía. Bien, ahí hay otra, no sé si se respondió, si está respondida la pregunta, la persona que me preguntó. Sí, profe, muchísimas gracias. Bien, después dice ahí de votar. ¿Me puede repetir? Bueno, yo a las causas las expliqué en la clase, pero las puedo nombrar, se las puedo nombrar, está en el texto. Para usted, que acabo de preguntar esto, en el texto están explicadas todas las causas, pero se las nombro básicamente: lectura de libros, filosofía ilustrada,
de la Ilustración, nuevos espacios de sociabilidad y logias masónicas, crisis económica de subsistencia, crisis del Estado francés, de la bancarrota del Estado. Acabo de nombrar las principales causas. Refractarios son los que no juran. Bien. No, claro, por supuesto, exacto. Los Cordeleros, que es un club político que se forma en el año 1790, no pueden votar. Claro, claro, por eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces quedan, vayan pensando en las preguntas para el día jueves. Las personas que se quieran conectar lo pueden hacer. Ya tienen la fecha del parcial y ya tienen el contenido del parcial para ir preparando todo esto, ¿eh? Si no hay otra pregunta, si hay otra persona que quiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿Ya sabe hasta dónde van los temas, profesor? ¿Qué temas? Los acabo de nombrar, ¿no? Pero usted se los puedo repetir, ¿eh? Los puedo repetir, a principio de la clase lo dije. Adelante. Ahí va. Tema 1, transiciones. 2, ilustración. 3, revolución industrial. 4, revolución francesa. 5, independencia hispanoamericana. Esos son los temas que van para el parcial el día 12 de junio, primer parcial. A ver, otras preguntas que me hacen ahí. Bueno, muy bien. Claro, la clase que viene sigo con la Revolución Francesa. Nos falta todavía una parte. Por favor, lean el texto para poder participar en la clase. No lo sé. Como dije al principio, yo no sé la hora del parcial. Eso lo vamos a saber después. Falta mucho todavía para eso, ¿eh? Profesor. El parcial, recuerde, es un día sábado, a la mañana, por supuesto, pero así la fecha, la hora, en general es las 9 de la mañana, pero por favor no tomen esta hora como que ya está establecida, ¿no? Es una hora aproximada. Claro, el jueves hay consulta, aprovechen entonces la consulta el día jueves a las 11:30 de la mañana. Bueno, muy bien, entonces, espero que estén bien ustedes y sus familias, y hasta el día jueves, y los que no, hasta el día martes que viene, por favor, a leer el texto para poder participar. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. que estén bien. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos y a todas, que estén bien. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.